¿Estás preparado para dar un salto cuántico? ¿Un salto cuántico? ¿Un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Un saludo muy afectuoso y muy efusivo a todos los amigos del canal unsaltocuántico.blogspot. Voy a hacer un programa muy especial que me sale del alma, puesto que estoy muy en contacto con la comunidad, en este caso de truthers o de gente que busca la verdad, y estos días le ha afectado mucho las intensas fumigaciones de los chemtrails. Tanto que algunos días han visto en los últimos meses como algunos días no solamente hay esteras químicas y tal que atraviesan las nubes y tal, sino que hay una capa tal que cubre totalmente el cielo, como si fuera un domo o una cúpula artificialmente creada, porque eso es lo que es. Entonces, frente a esto, grabo muchos vídeos. Esto, por ejemplo, que estoy mostrando son del lunes 24 de abril. Entonces, le preocupa mucho a la gente. Y voy a explicar esto, todo lo que sé, pues por una cuestión, en este caso, de no por dinero, ni por fama, ni por nada, porque yo no me dedico a esto. Me gustaría estar acostado, dando un paseo, o tirado a la Bartola, que también me gusta mucho. Pero me sacrifico. Y voy a hacer este programa para unir todas las piezas del puzzle, para que la gente sepa lo que está pasando. Porque no es normal y afecta a la salud y afecta a muchas cosas. Y no es normal que tenga el sol un filtro permanente. No es en absoluto normal. Entonces, hay gente que simplemente tenemos todo el derecho del mundo a querer saber, ¿no?, qué coño está pasando, en este caso, con nuestra atmósfera y con nuestro planeta. Dicho lo cual, voy a intentar explicar esto en varios niveles de conocimiento. Bueno, voy a intentar explicarlo con el mayor cariño posible. Y empezando además desde cero. Se trata de lo siguiente. El Boletín Oficial del Estado publicó en el año 2001 el texto refundido de la Ley de Aguas, donde se dice en el artículo tercero, que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solamente podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. ¿Qué tiene que ver esto con la cúpula? No tiene nada que ver, pero simplemente esta es la fase número 1, lo más básico de cómo es posible que tiren aviones, qué tontería, no sé qué, siempre el típico escéptico y tal, que no tienen la culpa, por lo que luego veremos, no solamente por el flúor en el agua, sino porque toda esta tecnología que veremos que se dispersa en la atmósfera tiene una función de control social y podría incluso inducir frecuencias, ya avanzo cosas, para que la gente se desinterese por los temas, generar apatía y cansancio y tal, ¿no? Entonces, bueno, la fase atmosférica del ciclo hidrológico solamente podrá ser modificada por la Administración del Estado o por aquello a quien ésta autorice. Bien, en este caso ya es muy conocido el tema de los chemtrails, que no queda solamente en el tema de la modificación del clima, como por ejemplo pasó este fin de semana, que había nubes buenas artificiales y finalmente, bueno, fueron deshechas, ¿no? No entiendo por qué tienen que deshacer las nubes naturales, quedando una mierda infame, absurda, como lo que estamos mencionando, todo totalmente despejado. Y fijaros qué miedito da, ¿no? Alguna de las imágenes que captamos, la verdad que fue tremenda, ¿no? Esto fue de este fin de semana, estaba el cielo rosa y tal. Entonces, esta coloración que se puede ver aquí de carácter rosácea al amanecer, nos lleva a la conclusión, y estamos ya en el nivel 1, de que se echan, a través de estos famosos aviones, muchas cosas, se echan muchas cosas, pero una de las cosas que se fumigan son metales pesados, en este caso bario y aluminio. ¿Cómo se sabe? Aluminio, bario y estroncio, por este orden de los más importantes. Hay una página web y algunos, como por ejemplo en este caso la matriz holográfica, donde en analíticas de ciudadanos sobre aluminio y metales pesados se han hecho algún análisis donde la cantidad de aluminio que tienen en el cuerpo es muy superior a la normalmente permitida, ¿vale? En esta página la podéis ver, de la matriz holográfica, bario y aluminio para los humanos enviados desde los chemtrails, las pruebas. Porque todo el mundo, dame pruebas, pues capullo. Hay gente que ha mandado estos análisis y son más de uno. Lo que ocurre es que luego modifican los niveles mínimos. Veremos. Luego tenemos también el caso de un chico de Getafe, como era esto es muy interesante, donde le detectaron 1851,39 digamos, medidas o partículas o moles, o como si no sé lo que quiere decir esto, de aluminio, cuando el valor de referencia permitido es 555. Por tanto, en este caso triplicaba prácticamente la tasa, ¿no? El chico este de Getafe, ¿no? Esto fue publicado también en las redes sociales, en Facebook y tal, los grupos de divulgación que entré, os animo que os metáis.
Echan, por tanto, aluminio, como hemos dicho, ¿no? Este nanoaluminio, en este caso, hay un artículo muy bueno del amigo Eladio Fernández, donde menciona Agenda 21, chemtrails y medicamentos, un proyecto más importante que el proyecto Manhattan. Aluminio en micropolvo de 1 micrón de los chemtrails, presente en casi todos los medicamentos. Produce atontamiento, Alzheimer, bajada de las defensas ante gripe, que también lanzan con los chemtrails con virus modificados. Este aluminio ingerido produce efectos de calentamiento que mata la proteína tau, potenciado con microondas de televisiones móviles, antenas de móviles y wifi y contadores de luz e internet. Este artículo es muy bueno, lo recomiendo, ¿vale? Lo que es el tamaño de 1 micrón, como para tamaños muy pequeños como el micrón es posible absorberlo a través de la piel. Y entonces, bueno, quizás tengamos que rendirnos ante la evidencia en este caso de que una de las cosas que tienen, aparte de aluminio estroncibario, virus, hongo y nanofilamentos, que esto lo di en los primeros vídeos, que el trabajo que hice al respecto sobre los chemtrails, bueno, nos vamos a centrar en el aluminio, ¿vale? En el aluminio. Nitrato de aluminio en micropolvo, tu asesino a diario domicilio. Y dice Eladio, seas quien sea, a no ser que sea de cierto pueblo y élite financiero-política y tengas acceso a inyecciones neuronales de otros humanos. Es interesante este dato porque siempre la gente escéptica, perdón que me centre en ello, pero es que como estamos en nivel 1, pues hay que centrarse. Se dice que, bueno, entonces si esto no lo echa los mandamases o no sé qué, perdón por el retintín que pongo, entonces también le afectaría a ellos mismos y a los de los pilotos que lo echan. Pues no, estamos hablando de operaciones militares y de alto calibre. Algunos de los aviones, en mi opinión, no son aviones, son otra cosa que ya explicaré en sucesivos programas. Otros sí, depende, es una mezcla, ¿no? El arte de la guerra se basa en el engaño. Esa es la regla número 1 del arte de la guerra de Sun Tzu, el arte de la guerra, un libro muy conocido. Entonces nos engañan con muchas técnicas y distintas capas de la cebolla de este fenómeno de las esteras químicas. Pero como decimos, si echan venenos, evidentemente los que han acordado esta operación, que es un proyecto que empezó en Estados Unidos, que se extendió a Europa a principios de la década del 2000 fundamentalmente, sin prejuicio de otros experimentos anteriores, pues claro, cuando tú echas unos venenos a la población y tal, tú se ha diseñado esto, tienes tus propios, en este caso, antídotos preparados. Bueno, os recomiendo el artículo de Eladio Fernández, donde desgrana el influjo de la absorción de aluminio en ciertos medicamentos y en el ambiente, en este caso la destrucción de las neuronas, en este caso también el Alzheimer y el atontamiento en general. También tenemos, fíjate, imágenes de satélite, todo el planeta muy fumigado, todo esto, la fumigación por vastas partes del territorio, es decir, creando, si esto tiene aluminio estroncibario y metales pesados, pues bueno, aquí se está creando algo raro, ¿no? Una capa metálica y de aluminio. Por tanto, a esto es lo que nos referimos, y fijaros bien también, aparte de la capa de aluminio, esta cuadrícula, estas formaciones de cuadros y de cuadrículas tan característicos, ¿vale? Y también, por ejemplo, tenemos este vídeo del tal José Luis, donde grabó, fijaros bien, una especie de avión que hace una serie de círculos, semicírculos y tal, con lo cual está totalmente descartado que sean vuelos normales. Bien, esto hasta aquí llega el nivel, digamos, 1, pero vamos a completarlo de la siguiente forma con datos igualmente objetivos, que no son nada especuladores. En cierta ocasión me di cuenta de que hice un artículo llamado El sincrónico polvo del Sáhara del 0,13%. Este año, el 22 de febrero, se dio el fenómeno conocido que de los medios hablaban de que hay un polvo del Sáhara. Pues bien, recordé que el año 22 de febrero de 2016, yo publiqué un meme realizado por el gran activista Daniel Sola, donde mencionaba que no te engañes, que esta pátina que bloquea los rayos solares no es polvo del Sáhara, son metales pesados en suspensión. Es decir, se repitió el fenómeno del polvo del Sáhara 2 años seguidos, 2016-2017, el 22 de febrero. Por tanto, ¿cómo era posible? ¿Vale? ¿Cómo es posible? ¿Qué posibilidades había, en este caso, de que se repitiera este polvo del Sáhara, esta cúpula supuestamente de arena, que no es de arena, que responde, en este caso, a las operaciones de geoingeniería, no solamente con chemtrails, sino con Torre Wayne y HARP, para lo cual me remito al programa de la guerra electromagnética? Pues bien, curiosamente, el 25 de febrero de 2016 había una web, eltiempo.com, que mencionaba que una nube de polvo subsahariano barrería la península ibérica. Y había aquí, en esta imagen infográfica que es falsa, te quiere hacer mostrar que el polvo de Sáhara viene y tapa la península. Lo cual es muy dudoso, es muy dudoso. También investigué que justamente el año anterior, en febrero de 2015, el polvo de Sáhara
en una noticia, en este caso en Blockchain News, se decía que el polvo de Sáhara es esencial para la supervivencia del Amazonas y que el 26 de febrero de 2015 otra noticia decía que la NASA demuestra que el polvo de Sáhara fertiliza la Amazonia. Esta sincronía no es casual. Esto responde a operaciones de geoingeniería artificial muy sofisticadas, militares, y que vamos a explicar a continuación qué, cómo y por qué. Y para terminar también con el nivel 1, vamos a darnos cuenta de que, o vamos a pensar que lo que se está realizando es con el HARP y estos metales en suspensión es una cúpula, en este caso de metales pesados en suspensión, que se va dispersando y este nanoaluminio se va depositando en las capas de la troposfera, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Bien, todo el mundo sabe lo que es una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos eléctricos. Su nombre se debe al físico Michael Faraday, que construyó una en 1836. Y se emplean para proteger de descargas eléctricas, puesto que en su interior el campo eléctrico es nulo. Es la explicación por la cual si cae un rayo en un avión, se distribuye la carga electrónica o electromagnética por la estructura del avión y no afecta a los pasajeros. Hay muchos vídeos de caída de un rayo en un avión o también en un coche donde el tío se salva y no se electrocuta, porque se distribuye uniformemente creando esa campana de Faraday, creando dentro un campo electromagnético cero. Realmente también esta campana de Faraday no tiene por qué ser una caja metálica, como se dice, sino que puede ser una rejilla, o una rejilla como la que estamos viendo. Esto es el típico experimento de meter en una rejilla de Faraday el móvil para que se vea que no funciona. También podéis probar que si metéis en papel de aluminio, envolvéis en papel de aluminio el teléfono móvil, ya no dará señal y dirá que el móvil está apagado o fuera de cobertura en este momento, generando, por tanto, un campo eléctrico cero y, por tanto, no se da la comunicación electrónica con el aparato. Aquí tenemos también la foto de un tío que con una bobina de Tesla que genera electricidad, se ha metido el tío en una rejilla, no en una campana o caja, sino en una rejilla, y se distribuye la carga eléctrica entre la rejilla o estructura metálica de forma que la carga eléctrica interior es cero. Eso es una campana de Faraday, ¿correcto? Bien. Este es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Nivel 2. ¿Por qué quieren meter nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, en una campana de Faraday a través de partículas metálicas en suspensión? ¿Por qué y quién y cómo? ¿Por qué interesa esto? Pues bien, entramos aquí en el nivel 2, en este caso del nivel 2 de conocimiento de nuestro programa. Quedaros los que queráis. Adelante. Bien, para comprender el nivel 2, el efecto que tiene que nos tapen constantemente con esa cúpula artificial, que nos tapen, en principio, como hemos visto, la luz del sol. El hecho de que no nos dé la luz del sol tiene un efecto importante en, digamos, en la capacidad de hipercomunicación, en este caso del ser humano. La hipercomunicación es algo, parece etéreo, pero realmente es científico. Y el punto de partida para que comprendáis la hipercomunicación, que se conoce, es la intuición, se conoce como la intuición. Es el hecho de, o la explicación, la hipercomunicación es el fenómeno que se puede comprobar cuando hay una persona que piensa en ella y te llama por teléfono. ¿Qué ha pasado? Que al pensar en ella le ha dado por llamarte, o de algún modo intuías que te iba a llamar y te adelanta. Pues bien, estos procedimientos de hipercomunicación, por ejemplo, otro muy característico, la hormiga reina, la hormiga, se ve que están construyendo su hormiguero y hacen sus cosas y todo con toda su estructura y su jerarquía, mientras está la reina viva. Cuando la reina muere se descojona y no saben qué hacer el resto de hormigas. Y es interesante comprobar cómo que da igual dónde esté ubicada, si dentro o fuera del hormiguero, la hormiga reina. Lo importante es que esté viva. Por lo tanto, si no importa la distancia, ¿cómo se da ese proceso de comunicación? Pues la hipercomunicación hace referencia a una comunicación hiperdimensional sin sujetarse a la regla del tiempo y el espacio que conocemos. Y esto realmente existe y se ha demostrado científicamente. El método científico se ha descubierto científicamente, pues lo vamos a ver científicamente. Y los experimentos son los siguientes. El primer experimento, o el punto de partida para comprender esto de la hipercomunicación, es el llamado experimento Poponin. El experimento Poponin, llamado que se hizo por primera vez en Rusia por una serie de investigadores. Aquí lo tenéis la chuleta por si queréis verlo. Y se llama el DNA fantasma.
medida directa en un nuevo campo de la estructura del vacío. Bien, os voy a explicar en qué consiste el experimento número 1, que es el experimento Poponin, ¿vale? Es un nombre un poco raro, pero al fin y al cabo es el que tiene. Bien, el primer experimento, que como hemos visto anteriormente se hizo en el año 2002, del señor Poponin, es biólogo cuántico. Lo que hizo fue vaciar un recipiente, es decir, creó un vacío en el interior de un recipiente y dejó dentro unos fotones, unas partículas de luz. Posteriormente lo que hizo fue analizar la distribución de los fotones y vio que se repartían en este espacio de forma aleatoria, como es más o menos esperable, como si echara una canica en una caja, ¿no? Los fotones estaban distribuidos aleatoriamente. Posteriormente introdujo muestras de ADN y al medir la localización de los fotones vio que estos se autoorganizaron los fotones en línea junto a la estructura del ADN de la doble hélice tan característica. En otras palabras, el resultado de la conclusión: el ADN físico produjo un efecto en los fotones, en este caso, que en teoría no son partículas físicas, ¿vale? Después de esto, la muestra del ADN fue retirada del recipiente. Sin embargo, a pesar de que fue retirado el ADN, la distribución de los fotones permanecía nuevamente en esa característica, en la doble característica o en la estructura del ADN. Es decir, los fotones permanecían en esa estructura del ADN, pero si el ADN ya ha sido retirado, ¿cómo era posible? Pues este es el efecto del ADN fantasma, que sigue operando de algún modo en la distancia. Entonces, claro, estas diapositivas que estamos viendo son de un autor llamado Greg Braden, que hizo un libro llamado La Matriz Divina, que por cierto vi entero, y entonces él considera que todo está conectado a un campo cuántico donde las leyes del tiempo y el espacio no funcionan igual. Por eso muchas veces uno puede tener intuiciones repentinas y una serie de efectos que otro día hay un programa sobre la Matriz Divina, ¿no? Este autor es muy controvertido, pero los experimentos están ahí. Bien, un segundo experimento fue llevado a cabo por militares, en este caso, y se llama el experimento The Secret Life of Your Cell, la vida secreta de tu célula. Y este es muy interesante. Lo que hizo fue, en este caso, recoger una muestra de leucocitos, células sanguíneas blancas de un número de donantes. Estas muestras se colocaron en una habitación equipada con un equipo de medición de cambio eléctrico. Y en este experimento, el donante era colocado en otra habitación y sometido a estímulos emocionales, es decir, tus partículas de sangre en una habitación y tú en otra. Posteriormente a esta persona le generaban emociones, le generaban diferentes emociones, pues en este caso de pena, de angustia, de amor, fundamentalmente de amor y rabia, fundamentalmente se basaban en eso el experimento, y se veía que su ADN o los leucocitos experimentaban también reacciones eléctricas medibles en el mismo y preciso instante en que el sujeto sometido a la experimentación recibía, en este caso, los estímulos a través de ver imágenes muy agradables o muy desagradables, ¿vale? Entonces, las respuestas eran idénticas y al mismo tiempo. No había ni lapso ni tiempo de retraso en la transmisión. Los altos y los bajos del ADN coincidían exactamente con los altos y bajos del donante. Por tanto, si están en diferentes habitaciones, ¿por qué no tarda en llegar la comunicación de un sitio a otro? Pues es una hipercomunicación. Incluso los militares en este experimento llegaron a poner, en este caso, al donante de la sangre del ADN hasta 80 kilómetros y el resultado era el mismo. Por lo tanto, la distancia del donante y su ADN no depende para que se dé el proceso de hipercomunicación. Por lo tanto, claro, la conclusión es que de algún modo hay un campo cuántico que une al donante, en este caso con la sangre, y que no responde al tiempo y al espacio. Es lo mismo. Y hay un tercer experimento del Instituto HeartMath, que son los efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación del ADN. En este caso se tomó ADN de placenta humana, la forma más, en este caso, más prístina y más clara del ADN, y fue colocado en un recipiente donde se podían medir los cambios. Se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al mismo número de investigadores previamente entrenados. Cada investigador fue entrenado para generar y emitir sentimientos, y cada uno de ellos podía tener fuertes emociones. Lo que se descubrió es que el ADN cambiaba de forma de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. Cuando los investigadores sentían gratitud, amor y aprecio, el ADN respondía relajándose y sus filamentos estirándose, y el ADN se hacía más largo. Cuando los investigadores, sin embargo, sentían rabia o miedo o estrés, el ADN respondía apretándose, haciéndose más corto, apagando muchos de los códigos genéticos. Entonces, claro, dice la diapositiva, ¿alguna vez se han sentido descargados por emociones negativas? Pues claro, los cuerpos se descargan porque las emociones tienen un influjo en el ADN.
Entonces, bueno, dice, los códigos, sin embargo, se conectaron de nuevo cuando los investigadores tuvieron sentimientos de amor, alegría y gratitud y aprecio. ¿Quiere esto decir que si nos fumigan y nos dan enfermedad y todos los días nos ponen un montón de mierdas en la tele? De sé qué, el terremoto, el huracán, el violador, el asesino, la desaparición de la niña, el desahucio y tal. ¿Es posible que esta situación de angustia y temor no nos permita tener una evolución del ADN que sería lo lógico y lo normal? Pues probablemente sí. Y aparte se descubrió que estas personas que tenían un sentimiento de amor y gratitud tenían una respuesta muchísimo mayor, inmune, que los que no tenían esta característica. Por tanto, esta es las conclusiones en este caso de este experimento a través de este autor, que es Braden, aunque el experimento es totalmente científico, es que hay una forma de energía aún no descubierta que conecta toda la creación, que es una red tejida estrechamente que conecta toda la materia. Greg Braden, la verdad que es bastante controvertido. Sin irnos al concepto de la matriz divina, el mismo concepto que Lao Tse, escritor del Tao Te Ching, de una doctrina taoísta muy famosa en Asia desde tiempos de antes de Jesucristo, es lo mismo que el concepto del Tao, una sustancia, un éter que envuelve todo. Y ciertamente yo entiendo que esta sustancia debe de existir. Podríamos irnos mucho más lejos para explicar este efecto del ADN fantasma del primer experimento, que sería, por ejemplo, explicable teniendo en cuenta que cada partícula de ADN físico ha generado en el campo cuántico un mini agujero negro por el cual hay una transferencia de energía hiperdimensional que tiene un efecto en los fotones. Pero bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues las conclusiones de todo esto es que digamos que existe una interacción entre la luz y el ADN de las personas, que es biológico. Por lo tanto, cuanta más luz nos dé, se favorecen los procesos de hipercomunicación, puesto que hay una relación directa entre la luz y la hipercomunicación biológica. Pensemos que este es un universo hecho de luz. Igualmente también es falso, entiendo yo, según mis investigaciones, que el Sol es una masa de hierro incandescente. Es una fuente de energía, en este caso electromagnética. Es una fuente de energía electromagnética. Y que no es caliente, puesto que si nos vamos a capa alta de la atmósfera hace frío. Lo que ocurre es que los rayos del Sol, que como energía electromagnética y emisor o radiador de energía fotónica, en este caso, penetran en la atmósfera creando un efecto lupa y generando calor en la superficie, que es más caliente que una montaña, que al estar más cerca del Sol debería ser más caliente, pero no es caliente, realmente se debe a esa emisión fotónica. Muy interesante también la teoría de José Alfonso Hernando sobre que la estructura de este universo 3D que conocemos es un ordenador ifotónico con base a varios parámetros. No es una simulación por ordenador como Matrix, pero es otro tipo de simulación hecha no de bits ni de código informático, sino hecha de fotones anidados en base a ciertos patrones. Bien, dicho lo cual, hay una cierta corriente de conocimiento que considera que nuestro sistema solar y por tanto nuestra Tierra está atravesando un ciclo cósmico encarando el Sol central de la galaxia, llamado comúnmente como el Sol de Alción. Esto generaría un efecto potenciador de emisión de partículas fotónicas que tendrían que darnos directamente, tendrían que darnos una mayor luz y por tanto una mayor capacidad de hipercomunicación, promoviendo en este caso procesos telepáticos. Por ejemplo, si mantenemos una actitud positiva de búsqueda del conocimiento, pues se va a transmitir a los demás. Podremos tener intuiciones sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que nos va a traer problemas y lo que no va a traer problemas. Te puede dar una intuición de cuando un político te va a robarte o no, que prácticamente son todos, y esto no es un cliché, es que realmente están sometidos por la propia estructura que está viciada. Hay que renovarlo todo. Entonces, bueno, el efecto que produce esta capa o esta cúpula de partículas de aluminio diseminada por todo el planeta es que no nos llegue luz. Y una luz que por el periodo cósmico que se está atravesando, algunos lo cifran en los años 80, otros hablan de ciertos ciclos y tal, pero ciertamente al encarar nuestro sistema solar, el Sol central, hay una mayor cantidad de luz que nos tapa. En este punto, que esto al que le pueda parecer esto una estupidez, quería mencionar también el trabajo de Gregorio Guardián Solar, que es una persona que en Facebook tiene una página y vigila mucho la actividad del Sol. Otro día hablaremos de otras actividades que se ven en torno al Sol, que se ven naves por toda la cara, ya veremos eso otro día. Y es que, por ejemplo,
este amigo Gregorio de Facebook publicó, curiosamente, el 20 de abril un reporte que decía que teníamos tormenta geomagnética con índice K5 y viento. Entonces, bueno, es curioso que suele coincidir el aumento, ¿no?, el aumento de la energía solar o estas eyecciones que afectan a la Tierra con el mantenimiento de una cúpula mediante el fumigado de estelas con los aviones o las famosas fumigadoras. También hubo una cúpula creada a través de los chemtrails el 25 de abril, y Gregorio volvió a mostrar el 25 de abril otras imágenes de una eyección solar, y además en dirección, en este caso, a la Tierra. También los días 7 y 9 de abril vuelve Gregorio a decirnos que hoy 7 del 5 de 2017 y hasta el 9 del 5 de 2017 nos empezará a llegar y a golpear una pequeña nube de plasma solar dirigida hacia la Tierra, la cual elevará la carga electromagnética en el campo magnético terrestre, los días 7 a 9. Y fijaros también a estos días 7 cómo empezaron desde un día totalmente despejado a interferirle a la estela hasta dejarlo todo con una cúpula artificial terrible. Fue una cúpula brutal y dejaron todo más pelado que el chicho y una muñeca, ¿no?, con perdón de la expresión. En este punto se me ocurren varias hipótesis, ¿no? Varias hipótesis. Algunos pueden pensar, claro, quizá esta ola de calor del sol nos puede arrasar y acabaría con las comunicaciones y el mundo se sumiría en un caos. Pero si fuera por nuestro beneficio esta fumigación de la gestión de la radiación solar, nos lo dirían, porque estas operaciones militares se financian con presupuestos militares que salen de los parlamentos de los gobiernos. Entonces, si esto se hiciera para la gestión de la radiación solar, porque nos puede perjudicar esa radiación solar, de algún modo se nos diría: oiga, mire usted, vamos a proteger el planeta y tal, y ole nuestros huevos, ¿vale? Y así legitiman la actuación del Estado. Sin embargo, no se cuelgan esa medallita y las operaciones de fumigado son clandestinas. Por tanto, al ser clandestinas, quieren decir que es porque es algo malo el hecho de que nos fumiguen, Y por lo tanto, habida cuenta, ahora que conocéis los 3 experimentos, Poponin y los otros relacionados de los militares, y el efecto, digamos, de las emociones en el ADN humano, sabemos que unas buenas emociones generan un estiramiento del ADN. Un estiramiento del ADN puede traducirse en una evolución del ser humano en diferentes aspectos intelectuales, quién sabe si físicos o psíquicos, con ciertas habilidades como telepatía o telequinesis, quién sabe lo que se puede generar, ¿vale? Hay mucha literatura de todo esto. Y luego también existe, en este caso, una capacidad de hipercomunicación entre la luz, en este caso, y los materiales biológicos. Si nos ponen esta cúpula, por tanto, nos lo están tapando. Nos lo están tapando. Y esto es una aplicación directa de los chemtrails. Y, evidentemente, yo abogo por esta segunda opción, que lo hacen adrede. ¿Por qué? Porque interesa que el ser humano no despierte. Algo que nos tocaría, ¿no? Porque toda esta ceguera intelectual sobre el conocimiento oculto debe tener, digamos, un fin, ¿no? Y quizá este sea el fin, y los tiempos sean cíclicos. El Kali Yuga y este tipo de calendarios astrológicos cíclicos, circulares, es porque evidentemente hay ciclos y tal, y quizá estén relacionados épocas de civilizaciones de un despertar intelectual con este acercamiento al sol de acción. Y por tanto, si nos lo tapan, es para aislarlos en campana de Faraday de esa luz solar que en teoría, por el proceso de hipercomunicación, es necesario para nosotros. Lo voy a dejar aquí, y el que quiera saber un poco más en cosas que ya son un poco más difíciles de digerir, que se quede para la parte 3.